Buenos días a todos. El año pasado, cuando por estas épocas me invitaron también a abrir esta conferencia, les recordaba una frase que le oí a Stelios Hagi hace más de 6 años en un congreso, que la principal agencia del mundo de viajes iba a ser Google. Año a año los progresos y el impacto de Google en el sector de los transportes no hacen más que consolidar esa premonición, y desde luego es una oportunidad, aunque para algunos también supone retos importantes esta progresiva irrupción de Google en el mundo de los viajes y turismo, y digo que es una oportunidad el poder compartir parte, no toda, porque no nos la enseñan toda, de la información que a través de las búsquedas de Excel Tour puede servirnos para identificar pautas y tendencias. Bien, me ha pedido la organización que les haga un breve resumen sobre la evolución del turismo. Seré muy breve porque la presentamos hace apenas una semana y ha tenido gran difusión en medios de comunicación. Y 3 breves apuntes sobre ámbitos estratégicos que en este escenario de cambio y de mejora de temporada turística que sin duda vamos a ver en el año 2011 pueden ayudarnos a avanzar en la mejora de la competitividad. El primer trimestre del año, como ya, insisto, publicamos hace apenas una semana, según nuestras estimaciones, el PIB turístico, que sería la manera que sintetiza toda esta cantidad de indicadores intermedios que cada vez más nos invaden, de ocupaciones, afluencias, llegadas, vuelos, etcétera. En definitiva, lo que a todos nos importa es el valor económico y la generación de empleo que genera el turismo. Según nuestras estimaciones, este primer trimestre del año habremos crecido un 2,4%, muy por encima de cualquier otro sector de la economía española y más del doble de lo que nosotros mismos preveíamos que iba a crecer el turismo el día 14 de enero, cuando nos aventuramos a hacer prescripciones sobre cómo iba a ir el turismo. Sin duda a nadie se nos escapa que buena parte, por no decir en el 89% de ese incremento de actividad turística, es debida a desvíos masivos que a partir de la tercera semana de enero, febrero y marzo han sufrido algunos de nuestros competidores, básicamente Egipto y Túnez, y con una proyección casi en exclusiva a Canarias. Sin embargo, tenemos expectativas de que esta tendencia, ya no tanto por desvíos, sino porque efecto sustitución, claro, y luego vosotros mismos los conocéis porque sois empresarios, se ha demostrado en estos últimos meses y semanas, es que reflujo, o en este caso efecto desvío o méritos propios, que sin duda también los hay, se va a consolidar a lo resto del año. Si esto se mantiene así, al margen de las posibles dudas de lo que puede ocurrir al final de año, nosotros sentimos que el turismo este año crecerá cerca del 2,2%, es decir, el doble de lo que preveíamos en enero y el triple de lo que los analistas económicos prevén será el crecimiento de la economía española, es decir, un salto muy considerable con respecto al año 2009. La demanda extranjera ha sido básicamente la gran causante, como decía, y para no repetirme, procedentes de desvíos. Las Islas Canarias han recibido el 89% de este incremento de demanda en estos 3 primeros meses y, por lo tanto, habría que valorar alguna información estadística en su verdadera realidad. Es decir, un crecimiento de un 4,5% de turistas durante los primeros 2 meses, que estimamos mantendrá una tasa parecida para el trimestre completo. A la realidad lo que se corresponde es un 89% de crecimiento en Canarias, apenas un 0,5% de crecimiento en el resto de destinos españoles, con algunos de ellos como Andalucía y Baleares, que incluso en los primeros meses del año, aun a pesar de que es su temporada baja, pero también lo era el año pasado, han visto decrecer el número de llegada de sus turistas extranjeros. En términos de gasto total, también se ha contraído el gasto medio por turista, ya que al elevarse en un 4,3%, si tomamos los datos tendenciales de Gatur, un 4,3%, se vuelve a producir el mismo fenómeno, la gran concentración del incremento en Canarias, con un incremento muy testimonial en el resto de los destinos españoles.
Dentro de lo que es esa dualidad turismo urbano, turismo vacacional, el turismo vacacional ha sufrido un clarísimo repunte, muy imprevisto. Sin embargo, el turismo urbano, aunque es verdad que está cogiendo un más de pulso respecto a otros ejercicios anteriores, todavía no manifiesta una clara tendencia de recuperación en un sentido significativo. A pesar de ese gran crecimiento de afluencia turística extranjera, en términos de pernoctaciones estamos aún muy lejos, no solamente del año récord, que era el año 2007, sino incluso de otro promedio de años anteriores durante esta década. Y tengamos en cuenta que solo Canarias estimamos que con las llegadas del mes de marzo habrá incrementado 2,4 y hasta casi 2,5 millones de pernoctaciones. Aún así, estamos sustancialmente más bajos que el promedio de la década. En cuanto a los países de origen, bueno, este año la sorpresa y las buenas noticias proceden de los países nórdicos, de algunos países que han tenido una recuperación de la crisis más pronta que otros, y también de algunos claramente asociados a algunos de los destinos que han tenido problemas geopolíticos, como es Francia con Túnez y en mucha menor medida Italia con Egipto. El mercado ruso sigue creciendo y, como verán ustedes, entre las dos tablas no existe la misma correlación entre llegada de turistas y el aumento de pernoctaciones, que si tomamos como indicador de volumen es el único realmente válido para los empresarios. Si no, de lo contrario, lo que podríamos llegar a estimar es que cada vez hacen falta más llegadas de turistas para aumentar las pernoctaciones, dicho de otra manera, para mantenernos en el mismo lugar. En términos de pernoctaciones, algunos mercados han cambiado, el mercado inglés y el mercado alemán han tenido algunos pequeños repuntes. ¿Qué ha traído consigo también este desvío masivo de Egipto y de Turquía? Bueno, pues que nos ha subido la estancia media, al ser destinos, en algunos casos, bueno, en la gran mayoría, paquetizados de largas estancias, sobre todo en las zonas del Mar Rojo, y haber venido a Canarias, que en esta época del año también es un destino de larga duración. Al acumularse las dos cosas nos ha producido un incremento en la estancia promedio, esto es positivo. Sin embargo, en términos de gasto promedio diario, para nosotros la verdadera estadística que nos mide el gasto que revierte a España, que es exclusivamente la del Banco de España, nos mide un aumento en términos de afluencia y en términos de facturación, pero con una pequeña caída del gasto medio, lo cual también se corresponde con la información que nos sirve de orientación de Egatur, que también marca la misma tendencia. La demanda española, por contra, ha estado prácticamente plana, por no decir que se ha contraído en el primer trimestre del año. Este es el lado, digamos, todavía sombrío de este escenario de gran mejora de resultados en términos turísticos, con un decrecimiento prácticamente de todos los indicadores clave, incluso en los que menos, en algún caso, los de salidas de españoles al exterior, que en mucha menor medida, pero han tenido un cierto incremento. En términos de balance empresarial, bueno, pues a tenor de estos datos macroeconómicos previos, los hoteles de la costa y particularmente los de Canarias, junto y en menor medida con algunos grandes grupos de agencias de viajes, no por recuperación de demanda interna, sino por la continuada redistribución de cuotas de mercado, han tenido unos mejores resultados, y algunos elementos importantes de la oferta de ocio, monumentos, museos y algunas ofertas de ocio en el litoral canario han tenido mejores resultados con respecto al año 2010. Sin embargo, los hoteles urbanos, por esa, digamos, por un lado, reactivación del turismo de negocios, pero a unos precios que todavía no se han recuperado, es decir, en el análisis anterior, el índice de precios hoteleros llevamos cerca de 28 meses consecutivos bajando hasta febrero, y en el de agencias de viajes casi 17 meses consecutivos bajando el índice de precios de las agencias de turismo, según el INE. Bueno, sí ha habido una cierta reactivación del turismo de negocios, pero no es menos cierto que a precios que todavía no se han podido recuperar sigue siendo una constante la sobreoferta de capacidad de alojamiento también en entornos urbanos, y lo que sí no paran incesantemente de subir son los costes energéticos, costes financieros y costes laborales afectos a una revisión automática por inflación que esperamos pueda corregirse en los acuerdos pendientes de resolución actualmente entre la COE, los sindicatos y el Gobierno, para ajustar más la realidad competitiva de un sector que no para de bajar precios y que de alguna manera se ve obligado automáticamente a revisión por convenio de sueldos y no a lo que sería deseable, que es productividad.
Las compañías de transporte, las compañías de alquiler de coches, todas aquellas afectadas por el coste del combustible, han experimentado resultados menos halagüeños, así como la restauración, también producto en este caso de la debilidad de la demanda interna y en algunos casos, por qué no decirlo también claramente, por los impactos que puede haber tenido la ley del tabaco. Los precios, como antes señalaba, han continuado básicamente congelados, por no decir que en algún caso han retrocedido, los costes han subido y por lo tanto tenemos todavía, en términos empresariales, que es la única medida desde la cual desde la empresa se puede evaluar el curso del negocio, todavía unos márgenes con ciertas tensiones, con propensión a la mejora, pero donde todavía no se han producido claras recuperaciones de márgenes unitarios y los resultados están mejorando más por volumen de facturación que por una mayor elevación de ese margen unitario. Por destinos también, por la época del año en la que nos encontramos, básicamente Canarias, a gran diferencia, ha sido el gran ganador de este primer trimestre, imprevisto, es decir, está llegando a resultados históricos por encima de la década, y en mucha menor medida también se han beneficiado algunos destinos urbanos, ha repuntado aparte del turismo de negocio algunas escapadas del turismo extranjero, culturales, y sin embargo todos aquellos destinos españoles que están básicamente cuasi monodependientes de la demanda interna, como pueden ser los destinos de interior, los destinos de la España Verde, Cornisa Cantábrica, el Camino de Santiago, pues han tenido una ralentización por ese doble efecto de caída de demanda interna y en el caso de Galicia por la comparación por un año atípico como son todos los años santos compostelanos. Las perspectivas para la Semana Santa que están a la vuelta de esquina, también por todos es usted conocido, nuestra encuesta de valoración empresarial nos da que en el caso casi un 72% de los empresarios españoles de todos los distintos subsectores esperan mejorar ventas y un 65% de ellos esperan mejorar sus resultados con respecto al mismo periodo de la Semana Santa del año anterior. Pero bueno, digamos, este es el lado más positivo, por darle un todo positivo al informe, pero todavía hay un 35% de empresarios que en un año tan excepcional como está siendo este, pues esperan o anticipan una Semana Santa con menores resultados que lo que tuvieron en el año 2010. Las agencias de viajes y turoperadores, por el impacto que tiene en esa Semana Santa la demanda española, anticipan una recuperación y por destinos, bueno, los de costa y los de proximidad del litoral mediterráneo, Canarias, Baleares son los ganadores. Y en términos de viajes internacionales, la zona del Caribe, Sudamérica, se ve una cierta propensión. Algunos destinos urbanos europeos también gozarán de la predilección de los turistas españoles que viajarán fuera y lo que ha caído, como también de alguna manera es obvio, son los demás destinos del Mediterráneo Oriental, que para algunos grandes grupos de agencias de viajes ya empezaban a ser un fleco y una fuente de negocio importante, como era Egipto o como era Túnez. Bien. Las expectativas para el segundo trimestre están muy en línea, digamos, de este efecto rebufo que hemos imprevistamente acusado en el primer trimestre. Se espera una muy buena temporada turística de verano hasta el tercer trimestre de verano. Básicamente tanto los hoteles como en algunos otros sectores anticipan esta mejora de resultados, aunque subsisten las tensiones de nuevo sobre márgenes producto del encarecimiento continuado de materias primas, insisto, costes energéticos y también afectados por esa menor renta disponible de las familias españolas y británicas en particular y el presumible menor gasto asociado que puede incorporar en destino que pudiera afectar o la traslación directa o simétrica en mejoras de rentabilidad empresarial. En resumen, para el conjunto del año 2011 anticipamos, a diferencia de lo que preveíamos, como he arrancado al principio del año, tener una tasa de crecimiento del PIB turístico en orden del 1,1%, que siendo ya en aquel momento, cuando lo anticipábamos en enero, una tasa de crecimiento muy positiva en comparación con la esperada para otros sectores de la economía española, no dejaba de ser testimonial. Dicen los economistas que con tasas del 1% apenas se genera empleo y apenas se genera un crecimiento estable. Bueno, ya estamos duplicando la tasa en 2,2, más de 3 veces el promedio de la economía española. Es una buena noticia y sobre todo es una buena noticia por lo imprevista en cuanto al ritmo. No significa esto en absoluto que sea un principio de recuperación, significa una gran oportunidad coyuntural de aprovechar
infortunios ajenos por los que tampoco nos tenemos que fustigar, pero que son una realidad acorde a lo que es una seguridad país, una capacidad de España de dar un sentimiento de seguridad que muchos otros de estos destinos hoy por hoy no tienen y que queremos que se recuperen. Y dentro de este escenario de, entre comillas, mejores resultados, no necesariamente sostenibles en el tiempo, pero sí a corto plazo, y dependiendo de cuáles puedan ser las condiciones geopolíticas a final de año de muchos de estos países del Mediterráneo, pudieran ser incluso hasta extrapolables al año 2012, o por el mismo análisis, si a final de año, y Dios lo quiera, aunque esto pudiera ser no tan favorable para los intereses del sector turístico español, existe una recuperación de todo el escenario de revueltas en el mundo árabe y en el Mediterráneo, se pudiera producir un efecto contrario, que es un efecto rebote adverso, precisamente para los mismos destinos que se han favorecido en estos momentos de este sobreflujo, procedente de una política que es la única que pueden seguir estos países para tratar de recuperar tasas de ocupación y que es la de una política de precios salvajes. Egipto en estos momentos está en tasas de ocupación de un 20%, en el mejor de los casos esperan para el verano llegar a tasas de ocupación del 40%, lo cual para cualquiera de ustedes saben que es una situación dramática. La esperanza y las apuestas que tienen es, en el caso en que la percepción de intranquilidad en los principales mercados se aclare, jugar con unas políticas de precios hiperagresivas que podrían afectarlos en sentido contrario. Si por contra este sentimiento de intranquilidad, que Dios no lo quiera, permanece, el efecto rebufo para el año 2012 puede seguir teniendo un peso significativo. Bien, en ese escenario, y para terminar, tres grandes pinceladas, ¿qué ámbitos estratégicos a partir de un año en el cual va a haber buenos resultados para el sector turístico, aunque también con grandes asimetrías? Es decir, la ley de los promedios nos lleva a realidades muy dispares. 4,5% de crecimiento de llegadas de turistas se traduce en 89% de Canarias, plano para el resto del país. 7 y pico por ciento de incremento de vuelos a España se traduce en 50% de llegadas a Canarias, y algunos aeropuertos turísticos de capital importancia como Gerona, menos 32% de llegadas, Reus, menos 16% de llegadas. Por lo tanto, ojo con los promedios si no bajamos a la segunda derivada para segmentar la información y sacar su verdadero valor. Por lo tanto, primer ámbito clave. Tenemos que trabajar mucho más y mejor para tener una información menos politizada en algunos casos, más segmentada en otros y con un mayor sentido de anticipación, como sin duda puede ser el ejercicio que hoy nos presenta Google Travel. La mejora de las decisiones y el esfuerzo de mejora es fundamental, y no podemos caer ni en diagnósticos autocomplacientes ni endogámicos que nos puedan desvirtuar la verdadera realidad de cuando subimos, por qué subimos, y cuando bajamos, por qué bajamos. El segundo gran ámbito es, bien, la necesidad que tiene España de encontrar una consistencia entre política de transporte aéreo, gestión de infraestructuras y turismo. Repito, la necesidad urgente que tiene España en encontrar una política consistente de transporte aéreo, gestión de infraestructuras y turismo, en la cual se están produciendo, ante el laissez-faire de lo que vale es el volumen y que llegue la gente a como dé lugar, llegar a circunstancias políticas en las que canibalizamos políticas y medios de transporte, primamos con subvenciones que no son sostenibles en el tiempo porque no es sostenible generar de banda con subvenciones permanentes, generamos disgresiones del mercado. Cataluña es un caso clarísimo, y entreguismos a ciertas líneas aéreas que, además del agravio comparativo que generan, terminan de situarnos en una situación de vulnerabilidad, en unas negociaciones que confrontan realidades de distintas comunidades autónomas en subastas por la subvención, y que llegan a realidades como la de Cataluña, con crecimientos espectaculares del aeropuerto de Barcelona después de la entrada de una gran línea aérea de low cost, y la bajada estratosférica de otros aeropuertos alternativos, que la única manera que en estos momentos ven de poder asegurar tráficos y a todos los destinos turísticos que acogen es a base de subvenciones. Eso, con todos mis respetos, no sé si es la mejor política de transporte aéreo que debería de estar siguiendo España. Y eso lo podríamos declinar hacia la gestión de las infraestructuras públicas y algunas de las prioridades de inversiones que se están abordando, en las que
bajo el señuelo de que se hace en favor del sector turístico, el sector turístico es probablemente el sector más ajeno a esas realidades y en algunos casos se favorece, pero en otros es víctima pasiva de unas realidades en las cuales no ha intervenido en la definición de esa estrategia de política de transporte aéreo, gestión de infraestructuras y sector turístico. Y tercero y último tenemos una oportunidad única y cada vez más limitada en el tiempo de ante un año con buenos resultados abordar los deberes claves de desarrollo, innovación y en algunos casos reconversión integral de nuestro producto. Para adaptarlo a las necesidades de un consumidor cambiante, aquí hoy vamos a ver algunos de los síntomas en clave de distribución, pero también en clave de los nuevos hábitos, en clave de las nuevas preferencias y sobre todo de las nuevas alternativas que ofrece una competencia internacional cada día más creciente, cada día más potente, porque al tiempo que nos estamos en estos momentos, entre comillas, favoreciendo de los infortunios de un Túnez y un Egipto, cabe señalar que Turquía está lleno absolutamente hasta final del verano, casi me atrevería a decir al borde del overbooking, con incrementos de precios de 2 dígitos con respecto a los del año pasado, y por lo tanto nuestra realidad de mayor afluencia hay que medirla también con otras realidades de la competencia que yo honestamente hubiera anticipado hace más de 3 meses que Turquía en estos momentos se vería perjudicado por todas estas revueltas. No solo no lo está, sino que ha permitido subir precios y está absolutamente saliéndose del mapa. No digo que nosotros no vayamos a tener un buen año, pero ojo, porque el buen año siempre hay que relativizarlo con respecto a qué y con respecto a quiénes. En ese aspecto, la asignatura pendiente de todos los retos estructurales que tenemos de mejora de desarrollo de nuestro producto es una prioridad clave. Y en esa línea yo creo que hay un nuevo apunte, un nuevo esbozo en el horizonte, que es un nuevo plan Litoral Siglo XXI, que se aprobó recientemente en el Consejo Español de Turismo y que por lo menos los empresarios, y me consta que también muchas administraciones públicas, tienen la esperanza de que pasadas estas próximas elecciones a la, no sé si segunda o tercera vaya la vencida y que realmente el turismo en ese escenario de crecimiento no solamente reconozca y reciba la atención preferente para mejorar su posición competitiva, sino también por su extraordinaria capacidad de acelerar el ritmo de recuperación de la economía española. Tenemos una gran esperanza, por lo menos desde el lado empresarial, que pueda consolidarse esa gran apuesta y creo que cedo la palabra a la Administración, que es la que tiene que cerrar este pequeño acto de introducción. Isabel, cuando quieras.